que se le denomina un título como el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y muchas veces usamos ese título, pero no conocemos realmente el impacto que Jesús como Rey de Reyes, como el Rey Supremo, vino a hacer a la tierra. Yo, analizando la historia de Jesús, encontraba que desde antes que Él viniera al mundo ya Él estaba impactando su título como rey. Nos pasamos de Jesús como el siervo que se vino a presentar, pero también como lo es su título imponente, el Rey de Reyes. Jesús como un rey. Desde 2 Samuel 7:12, que se lo voy a leer ahí rápidamente, se viene profetizando que un rey vendría al pueblo de Israel. Nosotros conocemos la historia del pueblo de Israel, de cómo todos esperaban ese rey que iba a venir, que iba a ayudarlos a ser libertados. Dice 2 Samuel 7:12, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Vemos aquí cómo se le profetiza al rey David que de su linaje iba a llegar un rey. Dice, un rey, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. También en Isaías 9:7 dice, se lo voy a leer, voy a intentar leérselos en otra versión, Nueva Traducción Viviente. Dice, su gobierno y la paz nunca tendrán fin, reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David, dice, por la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Entonces yo, como les decía, veía 3 etapas en la vida de Dios o de Jesús como un rey. La primera era que había una profecía. Era la profecía de un rey, es decir, que se hablaba que en el futuro iba Dios a levantar a un rey, pero no un rey como todos los que habían estado, sino, dice aquí con lo que hemos leído, un rey el cual iba a traer la paz y nunca iba a tener fin, un rey el cual su gobierno nunca iba a tener fin, el cual, dice, sería por toda la eternidad, que vendría del linaje de David. Todos estos criterios se estaban poniendo en esta profecía. Y si usted se da cuenta, obviamente, un rey que iba a ser solamente un humano, obviamente no iba a poder tener un reino eterno. Por eso, en Cristo Jesús, esta profecía se cumple. La primera etapa es la profecía. Antes de que Jesús viniera, se hablaba de que iba a venir un rey, y lo que hemos leído, y se daban esos criterios. Era de esta manera, era del linaje de David. Su paz iba a continuar, nunca tendría fin su gobierno por la eternidad. El Señor hará que esto suceda, dice la palabra. Y vamos a ir ahí a Lucas, quiero que me acompañe. Lucas capítulo 1, versículo 26. Lucas capítulo 1, versículo 26, se lo voy a leer hasta el 32, dice. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, ojo ahí, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel de donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres.
Mas ella, cuando lo vio, se turbó por sus palabras y pensaba: salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás luz a un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. ¿Se fijan? Dice: y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Amén. Si se fija, la profecía que vimos en los libros antiguos, que son Isaías, Samuel, se cumplen en Lucas. En el libro de Lucas vemos cómo la profecía había dicho que era del linaje de David. Dice ahí, de la casa de David, que era un reino, un reinado que no iba a tener fin, y aquí dice: su reino no tendrá fin. Es por eso, es una de las profecías por las cuales nosotros creemos, y que a lo mejor algunos judíos quieren ignorar, porque no era el rey que ellos esperaban. Amén. Porque imagínense, a lo mejor le decían: no, es que va a ser un rey que te va a libertar, un rey que va a tener su reinado y va a ser finalizada toda cadena que hay en ti. Y a lo mejor ellos, como vivían oprimidos por gobiernos más grandes que ellos, esperaban un rey que los libertara de esa necesidad que tenían. Pero la profecía se cumple en Cristo, y es un reinado totalmente diferente al que ellos esperaban. Amén. Es un reinado muy diferente, que no se trataba de lo exterior, sino de lo interior que había en nosotros. Jesús como rey nos vino a mostrar a lo mejor lo que ellos habían entendido mal con los reyes que ellos tenían. Bueno, rey significa tener poder, tener todas las riquezas, ser poderosos ante otros pueblos, derrotar a otros, ser temibles ante los demás. Pero como vimos en la clase pasada, Jesús era un rey humilde. Y ese es el Rey de Reyes que nosotros conocemos. Porque también conocemos la sensibilidad de Cristo, el cómo Él es tan humilde, pero también cómo es tan poderoso como el Rey de Reyes. Entonces vemos que ese rey que ellos esperaban que viniera a gobernar, a derrotar a todos los que los oprimían, viene y lava los pies de unos, y se junta con pecadores, y sana y anda con leprosos. Entonces eso fue lo que choqueó a los judíos, que no era el modelo del rey que ellos esperaban, que derrotara a todos los demás. Por eso muchos judíos aún no creen en Cristo. Pero vemos que esta profecía que se había hecho fue cumplida en Cristo, que fue del linaje de David, y que su reinado empezó ahí y ya no ha tenido fin, y no tendrá fin. Amén. Sigue continuando ese reinado. Entonces, hermanos, la segunda etapa que yo vi en Jesús como un rey es cuando Él ya viene aquí a la tierra, que era lo que estábamos hablando. El rey se presenta a su pueblo. La profecía que se hablaba mucho y que todos conocían ahora era cumplida en un pesebre. Sin la riqueza, sin el poder que ellos pensarían, ese rey nacería en ese lugar. El rey se presenta a su pueblo, se presenta a la tierra y empieza su reinado. ¿Desde qué punto, hermanos? Yo les pregunto esto, a ver si pueden entenderlo. ¿Desde qué punto Jesús estaba sufriendo porque tenía el título de rey? Si recuerdan la historia de Cristo, ¿desde qué punto en su edad Él estaba siendo perseguido por este título? ¿Desde qué? Desde que nació, ¿no? O sea, también nacía y ya estaban ahí persiguiéndolo. Dice la palabra que el rey Herodes estaba buscando matarlo, porque se oía que el rey de Jerusalén iba a nacer, el rey de los judíos. Obviamente el ego de los reyes, como vemos incluso ya después en su crucifixión, era: ¿quién es ese que está diciendo que es rey? Yo solamente puedo ser rey. Entonces ahí es donde viene la matanza de los niños. Amén.
Es donde se conoce que se murieron todos los niños recién nacidos de ahí, porque Herodes mandó a matarlos. Entonces, desde su nacimiento, bien lo dicen, Jesús estaba sufriendo por el título que él estaba presentando, porque causaba un revuelo el decir, ya nació un rey, pero pues yo soy el rey de esta tierra, ¿quién me quiere quitar el trono? Claramente vemos que este es un rey muy diferente a lo que hay en cualquier tierra. Por eso, hermanos, Jesús dice la palabra que en Mateo 2, 1 al 3, estaba sufriendo de persecución desde su niñez, pues es bebé, ¿verdad? No, ni siquiera es niño todavía. Entonces, Jesús viene, crece y dice, el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Si se fija, la palabra rey, la palabra reino, la palabra reinado, es algo que Jesús decía comúnmente, pero que era algo que él necesitaba presentarles. Él necesitaba venir a la tierra a demostrarles cuál era la naturaleza de ese reinado, que era muy diferente a lo que esperaban los que escucharon las profecías. Es el reinado que nosotros debemos entender que está ahora. Es el reinado, es el rey al que debemos entender, al que servimos. Es muy diferente a lo que nosotros esperamos. Porque a lo mejor ese ego que los judíos esperaban de tener el poder, de tener la gloria de ser el pueblo del rey más poderoso del mundo, es algo que quizás ahorita se sigue presentando en la iglesia. No, yo soy cristiano, a mí no me toques, yo no quiero ensuciarme, yo no quiero ayudar. Y a lo mejor no lo decimos con palabras, pero con nuestras actitudes decimos muchas cosas. Y es más que suficiente. Amén. ¿Dónde está la iglesia ayudando? ¿Dónde está la iglesia? Aquella iglesia que no esté haciendo lo que el Señor vino a decirnos, no ha entendido el reinado, no ha entendido de quiénes somos hijos, no ha entendido a qué rey servimos. Amén. Por eso Jesús viene a la tierra y presenta la naturaleza de su reinado. Dice, ¿escucharon que era ojo por ojo? Yo te digo que lo perdones. Yo te digo que en el momento que tú te enojes con esa persona, ya lo mataste. En el momento que codicies a una mujer, ya adulteraste. Esta es la naturaleza de mi reino. Es lo que vino a presentar Jesús. Esto es lo que el Padre, al que ustedes se jactan de servir, es lo que quiere. No quiere sacrificios, no quiere solamente ritos religiosos. Él quiere una relación y quiere que entiendan la esencia de la ley. No es que cumplas y des un check, es que entiendas por qué no debes hacerlo. Es que entiendas por qué debes ser santo. Entonces Jesús vino a presentar la naturaleza de su reino. ¿Y cómo mejor hacerlo que presentarse él mismo? Que el rey mismo baje y se demuestre cómo lo es él. Y se fijan que Jesús, hermanos, no vino a decir, a ver, todos están mal. No, él llegó y se ha acercado, arrepiéntanse. Él vino y mostró el amor. Yo quiero que ellos amen, pues yo les muestro el amor. Yo quiero que ellos sean humildes, pues yo les demuestro que vine humilde. Nací en un pesebre, no estoy naciendo en el reinado, en el reino. No estoy naciendo en cuna de oro. Nací en un pesebre. Yo quiero que ellos sirvan. Bueno, primero los sirvo yo. Entonces Jesús, si se fijan, en toda su vida, Él mostró cuál es la naturaleza de ese reino. ¿Y cuál es la naturaleza de ese rey? Que nosotros debemos entender porque caminamos bajo ese reino. Entonces, hermanos, por eso Jesús, y se decía Juan el Bautista, el reino de los cielos se ha acercado, ahora está en la tierra. Y ese reinado, hermanos, que Jesús comenzó en nuestros corazones ahora. Ese reinado empezó en nuestros corazones de todos los que hemos creído, y ahora que empezó, en algún momento será completado. Amén. Entonces estamos hablando de que se profetizaba que iba a haber un rey y un reinado. Se profetizaba y luego se cumplió esa profecía. El rey vino y nació en un pequeño niño. Y ese reinado que ha comenzado y que causó impacto hace más de 2000 años, hasta el día de hoy sigue creciendo ese reinado. Por eso Jesús nos manda la gran comisión. Vayan y compartan, hablen de mí, hablen de todo lo que han visto. Compartan las semillas, sean luz
para que ese reinado se siga estableciendo en la tierra. Hasta el momento en que vamos a ir ahí a Apocalipsis. Apocalipsis 20. Dice 26, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Amén. En el libro de Apocalipsis ahora estamos hablando de en el futuro. Entonces, la segunda etapa del Rey de Reyes es que el rey vuelve para completar su reinado. Vemos que Jesús nos presenta su reino, pero había algo muy importante, hermanos, porque si Jesús solamente le hubiera presentado el cómo era su reino, pues estaría muy bien y qué bonito su reino. Yo quiero estar en ese reino. Pero ¿qué tuvo que pasar para nosotros ser parte de ese reino, hermanos? ¿Qué tuvo que hacer este rey? Sacrificio, ¿verdad? Es ahí donde entra el que Jesús no solo vino a presentar y decir, esto tienen que hacer y esto no. Jesús vino a mostrar la naturaleza de su reino, pero no solamente a presentarlo, sino a decirles si queríamos ser parte de ese reino, a invitarnos a ser parte. Entonces, en este momento en el que Jesús se presenta con su pueblo, Él no solamente les dice, este es mi reino, sino que vengan a mi reino. Aquí está el camino que deben trazar. Esto es lo que tienen que hacer. Solo tómenlo, aquí está, para que sean parte. Y parte, como hemos leído en Apocalipsis 26, serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Todos aquellos que participen, dice, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Lo vemos aquí. Este rey nos viene a invitar a su reino como un regalo, como sean parte de mi familia, sean parte de este reinado y reinen conmigo. Eso es lo que se cumplirá en la segunda venida de Cristo. Nosotros ya estamos en este punto en el que Él ya se presentó y ya somos parte de su reino. Pero en el día en que Él venga, dice la palabra que ahora vendrá no a invitar, sino como un juez. Dice la palabra de Dios que Él vendrá en justicia y juicio. A Él se le ha dado la potestad de juzgar al mundo. Y Apocalipsis nos habla de eso, hermanos. Entonces, esto no ha sido cumplido aún. Pero en el futuro, como yo le decía, hay 3 etapas en el reinado de Cristo. Él vendrá, pero ahora vendrá como un juez. Amén. Ahorita Jesús nos está invitando a todas las personas a ser parte de ese reino. A ser parte de esa familia. Amén. A establecer su reino en la tierra. A clarificar la naturaleza del reino de Cristo. Porque en el día en que Él venga, ya no habrá otra oportunidad. Amén. La palabra dice que Él vendrá como un juez. Él vendrá como el Rey de Reyes que es. Él vendrá a juzgar al mundo y a completar el reinado que ha establecido. Amén.
Dice, vamos a leer también ahí atrásito en Apocalipsis, ya para terminar. Aquí dice el versículo 16, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí nos está hablando de la visión de Juan, de cómo él estaba viendo el futuro, cómo él estaba viendo cómo iba a venir Jesús. Y nos habla de cómo cómo él se veía de su apariencia, pero algo que resaltaba, dice que en su vestidura decía, este es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Nosotros es Apocalipsis 19, 16, es donde dice este título. Es por eso que nosotros le decimos el Rey de Reyes, amén. ¿Por qué Rey de Reyes? Porque no solamente es un rey, sino que es más grande que cualquier rey que haya existido. El título de Rey de Reyes significa que al final todos los demás gobernantes serán conquistados y abolidos, pero él solo reinará como rey. Él será y mantendrá su reinado, como las profecías lo decían. Y Señor de toda la tierra, dice la palabra. No hay poder, rey o señor, que puedan oponerse a él ni vencerlo. Entonces, para nuestra vida, hermanos, aparte de todo el ejemplo que nos dejó como en la clase pasada de ser siervos, también vemos en Jesús, aparte de esa humildad, el gran poder que él tiene. La gran potestad que él tiene, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y para nuestras vidas debe ser así, hermanos. Debemos tomar a Jesús como un rey. Debemos tratarlo como lo es el Rey de Reyes. Debemos todas nuestras actitudes pasarlas por el filtro de saber que tenemos un Rey de Reyes, que va a venir un día a juzgar al mundo. Pero no hacerlo con el miedo de que sea juzgado, sino al ver el amor que Él se presentó y cómo Él me rescató. Que ahora, como dice la palabra, ya soy hijo. Y como dice la palabra, si son hijos, anden en luz. Si son realmente parte del reino, entonces establezcan el reino. Y ojo, por eso primero vi la parte del siervo y la humildad. Porque estoy convencido de que he visto en iglesias que se habla, somos hijos del rey, se elevan a las personas y tú eres lo mejor y se eleva el ego de las personas. Pero yo por eso primero les dije, vean a Jesús cómo era, humilde, cómo era un siervo. Entonces no esperamos ser menos que eso. No esperamos ser egoístas, ser orgullosos, ser altivos. Yo soy hijo del rey, a mí no me toques, yo no me toca hacer eso, no me ensucio. Porque ese mismo Rey de Reyes fue el que lavó los pies de 12 de sus discípulos. Fue el mismo que lavó los pies de aquel que lo iba a traicionar por unas monedas. Fue el mismo que mostró la humildad de ser Dios y encarnarse a ser una persona y presentarse a su pueblo. Entonces, hay que entender todo lo que es Jesús. Si bien somos parte, como dice aquí, reinaremos con Él. Antes de que llegue ese tiempo, tenemos la obligación de ser siervos de la tierra, de ser siervos del necesitado, del huérfano, del enfermo, de ser siervos del enemigo, de ser siervos del prójimo. Porque esa es la naturaleza del reinado. No estoy hablando de dos cosas diferentes. Jesús nos vino a mostrar su reino y nos mostró cómo debemos caminar nosotros. No siendo indiferentes con el dolor ajeno, siendo egoístas o buscando lo mío propio solamente, sino viendo cuál es la necesidad a mi alrededor. Tú tenías una necesidad, cada uno de nosotros teníamos una necesidad tan grande que no íbamos a poder cumplir nunca. Ese rey vino y la solventó y murió por nosotros. Y dijo, ahora eres parte del reino, busca mi reino. Establece el reino en la tierra. Por eso oramos que se haga la voluntad de la tierra como se hace en el cielo. Que el reino de los cielos se establezca aquí en la tierra.
Hay que entender esa naturaleza del Rey al que estamos sirviendo, hermanos, porque esa misma naturaleza es la que debe estar en nosotros. Al ser hijos de Dios, al ser parte del reino, al servir a este Rey de Reyes, hay que conocerlo para saber qué es lo que Él quiere de nosotros. Amén. Qué es lo que Él quiere que hagamos con su pueblo. Qué es lo que Él quiere que hagamos con su tierra. La palabra de Dios dice que a Él se le dio toda potestad en el cielo y en la tierra. Y toda rodilla se va a doblar, dice la palabra de Dios, ante el Rey de Reyes. Después de que Él fue crucificado, dice, fue glorificado hasta lo sumo. Él tomó la diestra del Padre y se sentó ahí. Ahora Él gobierna. Y Él vendrá en algún momento a completar su reino. Pero mientras tanto, mientras Él viene, nosotros debemos enfocarnos en lo que Él nos mandó a hacer. La gran comisión, el amor, la mansedumbre, la humildad, el servicio. Todo el fruto del Espíritu. Hay que mirar a Jesús, hermanos, como el Rey que es. El Rey que tiene el poder de juzgar al mundo. El Rey que tiene el poder de venir y condenar a todo aquel que esté lejos de Él. Porque dice después del que leímos del 20, que después de que reinemos con Él 1000 años, 27, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto a su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Debemos estar listos, hermanos, para la próxima venida del Rey. Pero, como dice su palabra, en ese momento debemos estar convencidos de que lo conocimos y conocimos su naturaleza. Es por eso que yo anhelaba poder compartirles esta serie. Anhelaba poder hablarles sobre la naturaleza del Rey al que servimos, que es Jesús. Y en la palabra, como hemos visto en diferentes temas, hay tantas maneras diferentes de que se llama Jesús. Es por eso la importancia de conocerlo, para que en aquel momento, como dice la palabra, no nos diga, a ustedes no los conozco. Dice, muchos allá en ese momento me dirán y dirán en mi nombre, Señor, Señor, yo por tu nombre hice milagros, yo prediqué, yo ayudé a otros. Y el Señor les va a decir a ese grupo de personas, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Quizás nunca conocieron la naturaleza del Rey al que estaban sirviendo. Por eso Jesús vino a presentarse y tenemos la palabra, gracias a Dios. Conocemos qué es lo que Jesús quiere porque sabemos qué es lo que Jesús hizo. Amén. Conocemos en qué nos debemos enfocar porque vimos en qué se enfocó Jesús. No en los privilegios de ser Dios. Él dice que se despojó de eso. Se hizo siervo. Así que Él está buscando siervos para su reino. Amén. Entonces, siga aprendiendo y siga entendiendo más, hermanos, de Jesús como Rey. Les digo, no es un tema muy extenso porque no es tan complejo explicar esto, pero sí es de suma importancia que entendamos esas dos partes que hemos hecho contraste, de cómo Jesús es un siervo, pero también Él vino a establecer su reino, y como dice su palabra, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y como dice en Apocalipsis, Él vendrá y hará justicia. Él vendrá en gloria, amén. Vendrá por su pueblo que lo ha conocido y que ha establecido su reino, ya creído en Él. Así hagamos una oración, hermanos, en esta mañana para pasar al tiempo del culto del día de hoy, y asimismo que podamos seguir reflexionando en la grandeza de Jesús y en Él como Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre Santo, te doy gracias, Padre, por este día que nos regalaste de estar en tu casa, Señor, porque nos permitiste poder conocerte más, Señor,
nos permitiste poder estudiar tu palabra, Señor. Y anhelamos en esta hora seguir entendiendo más y más de ti, más de tu naturaleza, más de la naturaleza de tu reinado, Señor. Gracias te doy por mis hermanos, por sus vidas. Hoy te pido, Señor, que esto haya impactado en sus corazones y que siga habiendo esa hambre por buscar más de ti, Señor. Este es nuestro mayor deseo, que podamos conocerte cada día más, Señor, y conocer la naturaleza de tu reino y también establecerlo aquí en la tierra, Padre. Te doy gracias, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén.